Muy buenos días. Señor le bendiga a cada uno y sus familias. Damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Esta también es su casa, la Iglesia Alianza Cristiana de Miraflores. Hoy vamos a continuar el tema que iniciamos la semana pasada. Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y te animo a que tú puedas abrir tu Biblia o encender tu celular, Juan capítulo 15, y se trató del verso 1 al verso 3. Hoy continuaremos del verso 4 al verso 8 para culminar el tema de hoy. Como un antecedente de lo que compartimos, voy a repetir algunas cosas brevemente. Este pasaje de Juan 15 nos habla Jesús sobre la vid y los pámpanos. Él haciendo referencia a sí mismo que Él es la vid, y cuando Él se dirige a sus discípulos, hace una analogía de sus discípulos con los pámpanos. Y entonces cuando vemos nosotros un árbol de la vid, pero que técnicamente es un arbusto, probablemente para nosotros no sea un arbusto, digamos, bello, ¿no? Deseable a los ojos, mira qué maravilla, qué colores, no es así. Y entonces realmente lo atractivo de una vid, ¿sabes qué cosa es? Es el fruto. ¿Cuál es el fruto de la vid? Una uva. Ese es el fruto de la vid. Y lo que comentamos también fue que cuando un labrador siembra la vid y la cuida y está atento en su desarrollo, crecimiento y madurez, hay solo una cosa, solo un objetivo que persigue el labrador. ¿Cuál es? Que cada pámpano, que cada rama dé fruto. De fruto. Ese es el único objetivo que persigue el labrador desde que inicia ese tratamiento con esa vid. Que cada rama, que somos nosotros, sus discípulos, dé fruto. A eso apunta. Y esto es clave de recordarlo permanentemente en el día de hoy, porque justamente es la base del tema que quiere compartirnos el Señor nuevamente. Ahora bien, recordamos también que cuando el labrador está frente a esa vid, va a tomar dos tipos de acciones. Uno de ellos va a quitar de esa vid aquellos pámpanos que no dan fruto, que son estériles. Y de otro lado, va a comenzar a podar, a limpiar aquellas otras ramas que sí son fructíferas, que sí dan fruto. Toma dos acciones diversas frente al tipo de rama que tiene delante. El labrador conoce perfectamente la necesidad de eliminar de esa vid aquellos gajos que no producen nada, porque sencillamente están absorbiendo vida de ese tronco principal que es la vid y sencillamente se llevan esa vida para ser infructuosas. Cuando ese alimento pudiera justamente ser de beneficio para esas otras ramas que sí dan fruto. Cuando el labrador entonces tiene esta vista de qué rama es cada cual, no solamente tiene esta decisión frente a las que no dan fruto, sino también frente a las que sí. Y entonces comienza a podarlas, ¿verdad? Utilizamos la tijera de poda la semana pasada, que significa una limpieza de aquellas ramas para cuidarlas con un fin. Si estas dan fruto hoy, las cuido para que luego den mucho fruto, den más fruto del que están dando ahora. Ese es el objetivo. En un sentido, se poda una rama expectante de la producción del fruto que viene por delante. En un sentido también se menciona aquí ese proceso de poda espiritual que hace Dios con nosotros, sus discípulos, en el cual comienza a podar, a limpiar de nuestras vidas aquellas áreas que nos contaminan,
que nos hacen improductivos, que nos limitan en nuestro desarrollo y probablemente vemos más allá que no vamos a seguir produciendo como el Señor espera de nosotros. Y entonces comienza a eliminar de nuestras vidas aquello que está mal, que es pecaminoso. Y ese trabajo justamente lo lleva por medio de su palabra. Recordemos lo que dice Juan capítulo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El medio que utiliza Dios para limpiar nuestras vidas es su propia palabra. Y el tema de hoy entonces es el mismo que el de la semana anterior, solamente que la segunda parte, los versos que siguen, que es llamados a permanecer y fructificar para Dios. Es el tema de hoy, llamados a permanecer y fructificar para Dios. Hay dos aspectos que quiero compartir contigo en esta mañana. El primero de ellos, que emergen de este pasaje, permanecer en Él es condición indispensable para fructificar. Permanecer en Él es una condición indispensable para fructificar. Quiero que me acompañes en la lectura de la Biblia, Juan 15, versos 4 en adelante. Dice la palabra: permaneced en mí, está hablando Jesús a sus discípulos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si nos percatamos de estos versículos, hay algo que es reiterativo de parte de Jesús a los suyos. ¿Qué es? Lee conmigo. Permaneced en mí. Si no permanece en la vid, si no permanecéis en mí, el que permanece en mí, el que en mí no permanece. ¿Cuál es la palabra clave? Permanecer. Permanece. O permanece o no permanece. En eso se enfoca Jesús. Ahora la palabra aquí en el original en el griego es meno. ¿Qué significa? Significa quedarse, detenerse. Es como que alguien está transitando aquí en la avenida Benavides, ¿verdad?, en el exterior, y viene desde Paseo de República, ¿verdad?, y va en dirección hasta luego a la Higuereta, pero de pronto se detiene aquí y ya no continúa su trecho. Se detiene. Es esa figura. Es justamente alguien que ha tomado una decisión de quedarse permanentemente en un sitio. Este es el tronco principal de la vid y este es el pámpano, que significa rama, es el sinónimo. La rama está llamada a permanecer en esa vid. Esa es la implicancia aquí, que la rama, el pámpano, permanezca en la vid. Este tronco principal, que es la vid, a la cual da vida a esta rama. Y es justamente ello trascendente, porque esta palabra de permanecer no es una sugerencia, sino el verbo, el modo y el tiempo en que está dado implica una obligación. Es un imperativo. Tienes que permanecer. No le está dando posibilidades. Bueno, chicos, quien desee permanecer en mí, que lo haga. No les da esa posibilidad. Les dice, tienen que permanecer, sí o sí. Y frente a esta demanda de Jesús a los suyos, que son sus discípulos, solo tienen dos opciones. Decido permanecer o decido no hacerlo. En esa libertad que el Señor me da, yo digo, ¿quiero permanecer contigo, Señor, o no? Pero la
imperiosa responsabilidad del creyente está dada por el Señor, que no lo deja a una facultad, no es una opción, no hay un plan B en ese proceso de cuidado en tu vida. Lo que yo demando, está diciendo el Señor, de ti como mi discípulo, es que tú permanentemente, vaya redundancia, permanezcas, te quedes asido, unido, en comunión conmigo. No hay una opción de estar separados. Esta es la demanda de Jesús. Por ende, es una decisión personal. ¿Cómo permanecer en Dios? Es alineando nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nuestros intereses a los de Dios. ¿Cómo lograr ello? Abriendo su palabra. Porque si abrimos la palabra del Señor, allí, en ella, vamos a descubrir ¿qué cosa? A conocer a Dios. Vamos a conocer a Dios, no solo de Dios, sino a Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cuáles son las reacciones de Dios frente a las actitudes de obediencia de sus hijos, de su pueblo? ¿Y cuáles son las actitudes y respuestas de Dios frente a las desobediencias de sus hijos? ¿Qué es lo que espera Dios de su pueblo? ¿Cuáles son las demandas que nos hace a nosotros como creyentes, su iglesia? ¿Qué nos dice qué debemos hacer y qué no? Ahora, no todo es blanco y negro, no todo es sí y no, recuerda. Hay asuntos diversos del quehacer en la vida del ser humano y hay grises. Y en los grises se aplica ¿qué? Los principios de vida que da Dios en su palabra. Entonces hay principios rectores donde acá no hay una respuesta para esta pregunta de sí o no, pero hay principios. ¿Y cómo tú los conoces? Abriendo la palabra. Porque es la única manera de saber cómo piensa Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios anhela para ti y para mí, qué es lo que Dios anhela Él y de qué manera yo contesto también su corazón. ¿Cómo conocer yo su voluntad? Conociéndolo a través de su palabra. No hay otra manera. Y entonces su palabra me va a mostrar a mí quién es Él, quién soy yo, qué espera Él de mí y cuál debe ser mi respuesta a Él. Todo eso yo encuentro aquí. Y es entonces que en esa circunstancia nos damos cuenta que el conocer a Dios y el permanecer en Dios no es algo teórico, sino es algo que nos debe llevar a nosotros, a decisiones, a temas prácticas, a temas de adoptar tiempos en nuestra vida para justamente poder tener este tiempo a solas con Dios. Ahora, permanecer en Dios no es algo solamente, digamos, de una condición espiritual, estoy en Cristo, sino también implica un propósito de vida. ¿Qué es esto? Es vivir en absoluta dependencia de Dios para yo poder voluntariamente subordinarme, someterme a su voluntad. Lucas 22 nos recuerda esa oración de Jesús. ¿Te acuerdas? Cuando está ya previo a ir, él está viendo por delante ya la cruz. Y entonces ora. ¿Y qué dijo Jesús en su oración? Lucas 22, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Padre. ¿Jesús acaso no tenía voluntad? ¿Jesús acaso no tenía sus sentimientos, emociones encontradas frente a lo que viene? Porque también Él lo ve. Tiene esa doble naturaleza. Es Dios, pero también hombre. Es Dios encarnado. Y tiene también allí. Y por eso en esa oración dice, Señor, pero finalmente, más allá de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, de la lectura que tengo de esto y una decisión que quisiera, Señor, que sea tu voluntad y mi voluntad la subordino a la que tú tienes.
Y ese es el marco que nos plantea Jesús y nos da ejemplo Jesús. Y cuando nosotros ya nos entendemos qué cosa es permanecer, apuntamos también a esto, a tener una vida que en nuestro diario andar apunte a sintonizarnos con la voluntad de Dios para poder entonces subordinar nuestra voluntad al Padre. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida que yo esté unido a Él y comience a transformar mi forma de pensar, renovar mi forma de pensar por medio de su palabra, mi vida va a cambiar. Mi forma de ver las circunstancias, las situaciones va a cambiar. Porque voy a comenzar a adoptar no los patrones del mundo, sino los patrones de Dios. Esta situación es la misma para el no creyente y para mí, pero las decisiones frente a esta situación son distintas, porque yo la veo como creyente, él como inconverso. Yo bajo los principios de Dios, él no. Y entonces, cuando permanecemos en él, estamos llamados en esa comunión y en ese beber del agua de la vida, ir asimilando aquellos principios de la palabra de Dios a nosotros que van transformando nuestra perspectiva de vida, forma de actuar y forma de pensar. Y voy alineando mi vida ¿a qué? A la voluntad de Dios. Entonces, sin esta relación de dependencia, ¿no?, de comunión, de permanencia, es muy difícil pensar, porque cuando me separo, es muy difícil pensar que luego este pámpano tendrá frutos. Porque este pámpano absorbe la vida de este tronco principal de la vid. Pero cuando se separa, ya no. Tomará sus propias decisiones, en este caso nosotros, tomaremos nuestras decisiones y entonces yo diré, yo soy libre para elegir, esto es lo que más me conviene, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Pero la pregunta es, ¿eso está alineado con lo que piensa Dios? Porque entonces nos podemos correr el riesgo al separarnos de, efectivamente, gestar en nuestras vidas nuestra voluntad, pero no la de Dios. Porque no estamos en comunión con Él. Estoy haciendo mi voluntad, no la del Padre. Y entonces yo puedo decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo voy los domingos a la iglesia, sí, tengo mi grupo pequeño, etc. Pero sin embargo, perdóname la expresión, hago lo que quiero en mi vida porque yo soy el Señor de mi vida. Porque no vivo en dependencia y sencillamente lo de Dios, sí, creo, pero hago yo. Yo tomo las decisiones porque yo soy el Señor. Y entonces esa comunión, esa permanencia no ha gestado en mí una dependencia de Él. Yo soy autónomo para vivir mi vida de Dios. Creo en Dios, pero yo soy el Señor allí. Por eso, este tema de la permanencia en Él resulta un asunto insustituible para el creyente. No hay un plan B. Bueno, si esto no resulta, esta es la alternativa. Jesús no nos plantea una alternativa, sino es vivir en comunión con Él permanentemente. No hay otro medio. Y cuando nosotros optamos por separarnos, entonces estamos yendo en un camino que nos va a llevar a ser finalmente un pámpano estéril y sin fruto. Porque tal vez al inicio de esta separación, de esa permanencia de Dios, nadie se da cuenta, nadie lo nota. No es percibible a los sentidos, pero ¿sabes qué? Pero tú sí sabes que te estás alejando de Dios. Que no estás permaneciendo en Él, sino que te has alejado. Y en ese alejamiento, justamente, básicamente, toda tu rama es un follaje, ¿no? Es un follaje, es un aspaviento de espiritualidad.
Es una apariencia de piedad. Pero si ves bien la rama y las hojas maravillosas, no hay fruto. Y si por allí hay algún fruto, no es un fruto que sea consecuencia de una comunión con Dios, sino es un fruto absolutamente en nuestras fuerzas humanas. Ese resultado no es producto de esa comunión con Dios, porque estamos separados, porque estoy viviendo una vida paralela. Este pasaje nos enseña por eso esa incapacidad del hombre, ese hombre natural, para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Este pasaje nos enseña esa necesidad de permanecer permanentemente unidos a Él. El pámpano que no se sostiene permanentemente de ese tronco principal de la vid y se separa, dice aquí la Escritura, ¿qué pasa con este pámpano? Y nosotros nos comenzamos a enfriar, ¿verdad? Espiritualmente. Pero aquí la Escritura dice que ese pámpano, al no permanecer, se seca. Se seca. Y es interesante que en el original, aquí, esta palabra, esa rama se seca, ¿sabes una traducción cuál es? Es algo que está disecado. ¿Tú has visto tal vez en películas, en una casa, esos animalitos disecados? Una ardillita, un conejito, ¿has visto? ¿Cómo lo ves? Con sus pelitos, ahí sus ojitos. Tú dices, es idéntico. Pero está muerto. No tiene vida. Da apariencia, es real, mismo tamaño, igualito. Pero está seco, está sin vida. Esa es la figura que está diciendo Jesús cuando esta rama se ha separado de esa comunión con el Señor. Va a gestar una apariencia de, pero nada más que eso. Porque probablemente el resto nosotros no nos demos cuenta, pero el Señor lo sabe y nosotros también. De allí que Cristo justamente es el ejemplo por excelencia que nos da esta muestra de que es una absoluta dependencia de Él y obediencia al Padre. Juan capítulo 5 dice lo siguiente. De cierto, está hablando Jesús, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:30. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? La del Padre. Jesús no tenía voluntad, no tenía criterio, no podía razonar y pensar, no podía juzgar, esto sí me conviene, esto no, por aquí voy, por allá no. Pero Jesús, en su vida terrenal, durante el tiempo que transitó entre nosotros y habitó entre los hombres, justamente comenzó a vivir de forma tal que nos ilustra y es ejemplo para nosotros hoy, de cómo él aprendió más allá de sus criterios y su voluntad, y no es porque sean malos, sino por lo que el Señor son mejores, siempre, y entonces alineó su vida y su voluntad. ¿A quién? A la voluntad y a los planes de Dios para él. Y en esa consecuencia y en esa consonancia de planes, él vivió. Y a eso apunta también un creyente que aprende a permanecer en comunión con el Señor. Ahora, si Jesús vivía en esta dependencia permanente del Señor y estaba adecuando siempre su vida a la voluntad de Dios, para que la voluntad del Padre sea hecha en su vida, la del Hijo, ¿cuánto más crees que nosotros, que somos hombres y mujeres débiles, poco fiables, imperfectos y pecadores, debemos también permanecer en Él? Porque recuerda, separados de Él, nada
Siempre nos acordamos de ese pasaje, ¿verdad? Pero vas a ver ese contexto. Esa es la figura. Esa es la figura. Permanecer en Dios entonces no se trata de apariencias, sino de una vida práctica, una vida real. Una vida que efectivamente la consecuencia de esa comunión con el Señor se evidencie en mí, ¿sabes de qué manera? En frutos. En que mi vida geste frutos. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa fruto? Bueno, aquí, para no entrar en detalles técnicos, es en términos genéricos, incluso muchos tratadistas coinciden en esto. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, el enfoque cuando se dice aquí, se habla de frutos, hay un énfasis. ¿Sabes cuál es? Es nuestro carácter. El carácter que tenemos como creyentes. Porque allí se debe evidenciar justamente el obrar de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es dar fruto? Se puede ver desde dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con nuestro ser, y otro con lo que tenemos que hacer. El primero de ellos, con nuestro ser, está referido a lo que nos convertimos. ¿Y en qué nos convertimos? En hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, que le seguimos a Él y atendemos a sus enseñanzas para conocerlas y cumplirlas. Y es entonces que nosotros, como creyentes, al estar expuestos a su palabra, esta palabra, no un pastor, no un predicador, no un maestro, no YouTube, no. Su palabra, que es Dios hablándonos, es quien va a hacer mella en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros por medio de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Por eso hay una versión que se llama Dios habla hoy. Ese es el diálogo. Y por eso, si queremos conocer qué nos quiere decir Dios, su palabra. ¿Has escuchado esa frase, diálogo de sordos? Porque solamente parece que habla uno, solo oramos, pero ¿y cuándo escuchamos a Dios? Porque está cerrada. ¿Cómo quieres conocer la voluntad de Dios? Entonces, este es un punto. Y el otro es, el primero es, ¿cómo es el ser? Entonces resulta en esa operación que se gesta en nosotros. Una evidencia práctica, lo conoces bien, Gálatas 5, ¿verdad? Versos 22 y 23. ¿Qué dice allí? El fruto del Espíritu es, todo aquello que dice allí la palabra debiera evidenciarse en nosotros, nuestro carácter. Así debiéramos ser todos nosotros que nos llamamos discípulos del Señor. Todo ese fruto del Espíritu Santo debiera traslucirse en nuestras vidas. Respecto del hacer, estamos llamados a ser discípulos, compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen, ser testimonio en el lugar donde el Señor me haya puesto en sociedad, ser testimonio allí independientemente del rol que me toque desempeñar en ese tiempo. Pero allí donde estoy, debo ser testimonio. Compartía ayer algo que me aconteció. Yo vi un edificio, tenemos un chat del edificio. Y estaba repasando yo ayer y tenía la laptop allí y llega un mensaje al chat del edificio. Dice, una vecina, dice, por favor dejen de hacer ruido, y comienza a quejarse del piso de arriba. Y entonces el de piso de arriba contesta y dice, no soy yo, vecina, ¿por qué se queja sin saber quién es? Es el de arriba. Y el de arriba era yo. Entonces yo contesto, digo, perdónenme, se están equivocando, porque ya respondo, ¿no? Y después pasamos a otro tema.
Termino eso y en unos minutos me escribe la vecina quejosa, la inicial. Y me dice, vecino, con usted sí se puede hablar y no como con el otro, y comienza ya. Y yo ya ni contesté, miré y todo. Pero ¿cuál es la lectura de la vecina inicial? Con unos sí, son tratables, con otros no. Y no es que no haya ruido, que no hayan diferencias. ¿Y sabes qué me puse a pensar? Mi testimonio con los vecinos. No tiene que ver qué he estudiado, cuántos años tengo allí en ese edificio, que soy más antiguo que ella, nada que ver. Sino sencillamente, ¿cuál es mi comportamiento frente al resto donde estoy en ese momento? ¿Cuál es el comportamiento nuestro donde estamos? En la labor que desempeñemos en nuestro día a día. Porque allí debemos demostrar también que somos discípulos de Jesús. Que no tiene que ver con nuestra capacitación ni años en la fe. Tiene que ver con una vida que responda a un permanecer en Él, y entonces esta vida que opera en mí por medio de Jesús se trasluce a los demás. Hay un segundo aspecto a considerar en esta mañana. Damos gloria a Dios al evidenciar fruto, justamente. Damos gloria a Dios al evidenciar fruto. Juan 15, versos 7 y 8 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es interesante que al inicio de este pasaje menciona dos condicionales, no una, sino dos. Dice, si permanecéis en mí, primero esto, y mis palabras en ustedes, entonces lo demás. Entonces lo demás. Aquí el llamado del Señor es, oye Juan, oye hermano, un ratito, detente, que es permanecer. Haz un alto en tu vida y tómate tiempo para entrar en mi secreto. Haz morada conmigo. Permanece conmigo. Arráigate, afíncate en mí. Aprende a lo que es la dependencia para yo poder obrar en tu vida. No hay otra manera. En la medida que yo permanezca en Él, Él va a hacer su obra en mí por medio de su palabra. Y es el Espíritu Santo que va a comenzar a tratar en mi vida ese carácter. Y en consecuencia ese carácter, mi testimonio a los demás. A eso nos llama aquí el Señor. Y es entonces donde nos dice, bueno, esas son las dos condicionales primeras. Si esto se cumple, entonces aquí hay una sección de la palabra que uno diría, qué maravilla, ¿verdad? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y lo podemos sacar, ¿verdad? Pide todo lo que quieras y os será hecho. Casi me saqué la tinta, ¿no? Me gané el tercer cielo. Pido todo lo que quieras. ¿Es así? ¿Quiere decir eso? Absolutamente no. ¿Qué quiere decir entonces? Porque recordemos, hay que entenderlo en este marco, este pasaje, en este contexto que empiezan con esas dos condicionales. Porque si perdemos de vista y no cumplimos las condicionales previas, no hay esta consecuencia y esta promesa postrera. O sea, si no se da el paso 1 y el paso 2, no hay paso 3. Así de sencillo. Y entonces, ¿cómo entender esto? Jesús va a decir en Juan 8, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra del Señor debe siempre morar en nuestras vidas a fin de que nosotros le dejemos trabajar. Es el Espíritu Santo
tratando con nosotros por medio de su palabra. Y yo sé que he sido repetitivo y reiterativo en esto, pero es sustancial que lo tengamos presente. Porque no hay otra manera. Y es entonces que esta, digamos, oración efectiva, pide todo lo que quieras y te será dado, es luego de que, si yo permanezco en Él y su palabra en mí, ¿no es cierto? Entonces recién viene oro y pido. Si yo permanezco en Él, empiezo a vivir una vida no solamente de comunión, sino de dependencia, porque esta rama principal es de donde yo obtengo vida, que es el Señor. Sin ella me muero, sin ella me seco, sin ella y me separo, no doy frutos. Esta permanencia me lleva a mí a una dependencia permanentemente del Señor. Cuando el Señor comienza a obrar en mí por medio de su palabra, entonces esa palabra comienza a alinear mi vida a la del Señor. Y mi forma de ver la vida respecto de cualquier punto, entonces ya no está sujeta a mi óptica cotidiana como un ciudadano de la calle, sino bajo la perspectiva de lo alto como creyente. Y entonces sí, yo veo, como dije antes, una situación bajo el prisma de Dios. ¿Por qué? Porque permanentemente he aprendido a entrar a su presencia y quedarme allí, a morar en su presencia y vivir y alimentarme de Él. Y es Él, el Señor, que comienza a trabajar y a justamente moldear mi forma de pensar y mi forma de ver, de forma tal, valga la redundancia, que cuando yo entonces, bajo ese cambio que el Espíritu Santo está obrando en mí, comienzo a orar ya no en búsqueda de mis intereses, sino que he alineado mi vida y mi voluntad a los cuales, a los de Dios. Y bajo esta doble condicionalidad, cuando comienzo a orar, ya no oro así, como era antes, independiente y separado de Dios, sino que ahora oro moldeado y permeado por la palabra en base a aquello que el Señor está trabajando en mí. Y en esa lectura entonces comienzo a percibir incluso las necesidades con los ojos del Señor. Y entonces mis pedidos están alineados más a la voluntad de Dios que a mis intereses, que son egoístas. ¿Sabes? Y eso es importante, porque si no se da esto, entonces incurrimos en lo siguiente, y te doy 3 ejemplos. Dice allí, en la Escritura, cuando he pecado en mi interior, ¿qué acontece? Dice Salmo 66, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. O sea, no es que Él sea sordo, sino que sencillamente no va a prestar atención. Cuando yo no doy oído ni presto obediencia a su palabra, dice Proverbios 28, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, ¿cómo es? Abominación. Cuando yo pido solamente por mis propios intereses y deleites, Santiago 4 dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y por eso es que tenemos que recordar un pasaje justamente que está en 1 de Juan, capítulo 5, verso 14. Porque luego de esa permanencia y dependencia del Señor, se da esto. 1 de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? ¿Te das cuenta que cambia todo? Esa es la variable. Porque
hay oraciones y oraciones. Oraciones que tienen que ver separado de esa comunión con Dios y oraciones que tienen que ver en comunión con Dios. Mi perspectiva personal y mi perspectiva sí, pero bajo los parámetros y lineamientos de Dios. Sin embargo, no quiero que nos quedemos en esto que pareciera, ok, yo me estoy alineando y entonces todo va a ser hermoso. Porque muchas veces nos podemos regocijar solamente en esas respuestas espléndidas de Dios que nos sorprende con su misericordia, ¿verdad? Pero no, Dios no quiere que nos regocijemos solamente en sus respuestas a nuestras oraciones que van de acuerdo a su voluntad, sino Dios quiere algo más. Y lo dice el texto. Y justamente, ¿qué quiere Él? Que nosotros podamos dar fruto y que ese fruto sea un testimonio a los demás que somos sus discípulos. A eso apunta el Señor. No solo que demos fruto, sino que ese fruto va a evidenciar al mundo que nosotros somos sus discípulos. Y cuando eso acontece, cuando fructificamos, el título del segundo punto es, le damos la gloria a Él. Le damos la gloria a Él cuando damos fruto. Y es allí entonces que dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La consecuencia natural de una permanencia en el Señor va a ser lo que se va a plasmar en nuestras vidas, producto del obrar del Espíritu Santo por medio de su palabra en nosotros. Y ello se va a evidenciar en un fruto. Y ese fruto es lo que va a percibir todo el mundo. Y de esa manera, entonces, Dios va a ser glorificado y nosotros vamos a dar testimonio al mundo de ese cambio que realmente opera el Señor en la vida de sus hijos. Termino diciendo esto. Al fructificar, el pámpano va a evidenciar que tiene vida. ¿Por qué? Porque dio fruto, pues. O sea, ese pámpano tiene vida que viene de ese tronco principal porque se evidencia con un fruto al final. Porque si me he separado de él, puede terminar seco. ¿Se acuerdan? Ahora, cuando yo doy fruto, entonces, el resultado consecuente es que yo estoy glorificando al Padre. Porque recordemos, el objetivo del labrador es que cada pámpano dé fruto. Y entonces cuando yo doy fruto, ¿quién es glorificado? El Padre. Él se regocija. Yo me regocijo con la oración contestada. No, Él se regocija con mi vida que da frutos. Y ese es el punto. Termino con nuestra misión. Somos discípulos llamados a ser. Y puede quedar solo en eslogan si es que realmente no somos discípulos. Y para ser discípulos, cada uno de nosotros que viene aquí en Miraflores, es necesario que cada uno permanezca en esa vida. Para que el Señor entonces comience a obrar por medio de su palabra en nosotros y nosotros demos fruto, que lo glorifiquen y sea evidencia y testimonio a otros y entre nosotros a los otros discípulos que haremos. Amén. Vamos a orar. Te invito a inclinar tu rostro allí donde estás. Padre, bueno, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra. Nos revela tu voluntad y tus planes para nosotros, tus hijos. Y allí, en silencio cada uno, yo te animo a que tú puedas hacer una oración delante del Señor, en privado. Porque el Señor te está haciendo hoy una llamada. Permanece en mí, que implica una decisión. Y es un permanecer que implica estabilidad, que implica sostenibilidad, que implica no algo eventual,
hoy domingo me siento religioso, espiritual y voy a la iglesia y toda la semana no. Y solamente regreso a hacerlo hasta el próximo domingo. No. El Señor quiere que aprendas a vivir en su presencia porque Él quiere obrar en ti. ¿Quieres tú? Dile, Señor, yo quiero eso. Quiero aprender a ser un hombre y una mujer de Dios. Aprender a vivir en tu presencia. Aprender a permanecer y depender de ti. Quiero que tú comiences a tratar conmigo porque quiero evidenciar esos frutos, ese fruto del Espíritu Santo. Señor, trata conmigo. Ya es la oración en silencio allí la que consideras que tienes que hacer.